hemos visto cosas que eran muy importantes sobre todo. Y lo que voy a hacer hincapié nos quedamos en el tratamiento. Bueno, habíamos visto de la disección aórtica hasta lo que viene a ser el examen físico, ¿verdad? En quienes va a ocurrir hipertensión, en los quienes ocurre la hipotensión y por qué el motivo de cada uno de ellos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que viene a ser de Stanford podría ser, ¿no? Cada uno de ellos. Nos habíamos quedado en hablar acerca de lo que viene a ser la parte del tratamiento. ¿Vimos esto? No. Ya, entonces métodos de diagnóstico entonces. Ya vimos, que vamos a encontrarnos en el examen físico. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer después el diagnóstico imagenológico. Y dentro del diagnóstico imagenológico vamos a llegar a tener los métodos no invasivos. Y dentro de los métodos no invasivos en los cuales hoy en día se hace bastante bien hacer el ecocardiograma. El ecocardiograma que se puede realizar transtorácico, como también se puede realizar transesofágico, ¿no? El más específico llega a ser siempre el transesofágico, pero llega a ser bastante molestoso porque es como hacer una endoscopía y a través de ahí se puede hacer la ecografía así como tal, ¿no? Pero igual el transtorácico tiene bastante validez, que hoy en día se hace mucho lo que viene a ser el ecocardiograma. La angiotomografía es de suma importancia porque hemos visto que en la disección aórtica puede existir una luz verdadera y una luz falsa. Y con la angiotomografía, como se hace con un medio de contraste, vamos a poder identificar cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa y a la vez determinar el segmento donde está ocurriendo lo que viene a ser la disección y el tamaño que llega a ser de esto. Y de igual manera nos sirve lo que viene a ser la angioresonancia, ¿no? Entonces son los estudios más importantes dentro de lo que viene a ser una disección aórtica, ¿ya? Hacer aquí una radiografía no nos sirve para nada, un electrocardiograma tampoco no nos sirve para nada. Luego realizar lo que viene a ser una tomografía con contraste nos puede llegar a ayudar, ¿ya? Pero los más específicos van a ser estos, sobre todo angiotomografía, el ecocardiograma y lo que viene a ser la angioresonancia, ¿ya? Importantes para una disección aórtica. Ahora, la sensibilidad y la especificidad de estos estudios se demostró que es muy alta, por eso son los más importantes que se deben realizar. 98-100% en la sensibilidad y la especificidad más del 95%. Lo más recomendable, lo que les dije, es mejor hacer siempre un ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Pero si nosotros tenemos una disección aórtica abdominal, esto no me va a servir, ¿no? Solamente voy a hacer lo que viene a ser una angiotomografía o una angioresonancia. Estos solamente van a servir la ecografía, el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, me van a servir solamente para las disecciones aórticas que se encuentran en aorta ascendente, callado aórtico sobre todo, y aorta descendente torácica, pero sobre todo aorta ascendente y callado aórtico, son los más importantes, ¿ya? Efectivamente se debe realizar en pacientes en los cuales existe un compromiso hemodinámico, es uno de los más específicos, tiene buena disponibilidad, es fácil de realizarles, como sobre la endoscopía nada más. Podemos ver muchas cosas, ¿no? Podemos ver si hay derrames pericárdicos, identificar sitios de desgarro, podemos evaluar incluso cómo se encuentran las válvulas dentro de lo que viene a ser, aparte de pues, positivas. Entonces, bueno,
Métodos de diagnóstico muy importantes, ¿no? Radiografía, electrocardiograma no nos sirve, sensibilidad y especificidad muy baja. Tendríamos que tener muy buen ojo clínico, no imagenológico, o un buen imagenólogo que pueda llegar a diagnosticarnos una disección aórtica o una sospecha de disección aórtica solamente con una radiografía, ¿no? Entonces es difícil. Hacer marcadores séricos en esta situación, en especial en la parte cardíaca, las troponías, no sirven absolutamente para nada, ¿ya? ¿Para qué nos sirven estos métodos? Solamente para descartar cuadros en realidad en relación a la parte cardíaca. Porque hemos dicho que el dolor inicial viene a ser como un dolor desgarrante cuando tenemos una disección aórtica. Entonces, esto viene a ser un ecocardiograma. Fíjense cómo se puede ver. Todo esto es el diámetro en realidad del vaso, ¿ya? Esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa. ¿Y cómo lo sé? Por el flujo que llega a tener. Es igual que la imagen previa que hemos visto cuando hemos visto de una tomografía, una luz verdadera y una luz falsa, ¿no? Entonces, el tema de disección, tenemos la capa media que se está dividiendo y tenemos ambas luces. Por eso es un buen estudio, un estudio ideal para lo que viene a ser, ¿no? Una disección aórtica. ¿Quién está llorando? Tiene que ver la hermana. Bien, ahora ¿qué vamos a llegar a tener? Esto viene a ser una angioresonancia, también puede ser una tomografía que se evidencia casi de una manera muy similar. Nosotros vamos a poder ver la presencia de lo que viene a ser de una luz falsa. Acá se ve mucho mejor. Una luz verdadera, ¿por qué? Porque está pintando el contraste. Y la luz falsa que se encuentra encima de esta, ¿no? Y la membrana que la llega a separar como tal, ¿no? Entonces, son los estudios más idóneos para poder identificarlos. De igual manera acá, en esta imagen se ve, aprecia mucho mejor lo que viene a ser la disección aórtica, justo a nivel de lo que es el callado aórtico y parte de aorta descendente torácica, ¿no? La luz verdadera siempre se va a llegar a tener con el contraste. La luz falsa, como ustedes pueden ver acá, no se llega a tener, ¿no? Entonces, una disección aórtica. En esta situación, cuando son muy próximos o son muy altos, entonces puede ocurrir cuadros de hipertensión, ¿no? Porque la sangre no va a pasar desde el otro lado. Tratamiento de la disección aórtica. No todas las disecciones aórticas son netamente quirúrgicas y hay que evaluar mucho lo que viene a ser el diámetro y la localización de lo que viene a ser la disección aórtica. El tratamiento de manera inicial suele ser médico, ya sea un Stanford tipo A o un Stanford tipo B, debe ser asociado a un tratamiento médico. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento médico? Disminución de la fuerza de eyección a nivel del ventrículo izquierdo, disminución de la presión arterial, esto sobre todo en los Stanford tipo A, y el manejo del dolor, ¿no? Estos tres son los objetivos que nosotros debemos realizarlos dentro de las disecciones aórticas. Estos son tratamientos médicos, los objetivos. Si tenemos una Stanford tipo A, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar el tratamiento? Tratamiento médico y quirúrgico. ¿Por qué quirúrgico en Stanford A y no un tratamiento quirúrgico en Stanford B? Porque hemos visto que las disecciones aórticas a nivel de la aorta ascendente, el callado aórtico, si existe una ruptura, tenemos alto índice de mortalidad. Mientras que en los otros llega a ser mucho menor, ¿no? Entonces, en disección tipo A, tratamiento médico más tratamiento quirúrgico. Y un Stanford tipo B, que ocurre en la parte ya más descendente, tratamiento médico de inicio, ¿ya? Y estos son los objetivos. Entonces, todo paciente, siempre nosotros debemos manejarlo de una manera adecuada. ¿Cuál va a ser el objetivo principal en realizar el tratamiento médico? Disminuir la frecuencia cardíaca y a la vez disminución de la tensión arterial, ¿no? Estas dos cosas nosotros debemos conseguir con el tratamiento médico en la disección aórtica. ¿Qué podemos utilizar? Beta bloqueantes y vasodilatadores, ¿no? Como en la teoría diapositiva les decía, debemos disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cómo vamos a disminuir la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueantes. Y lo más ideal es que debemos manejar en pacientes con disección aórtica menos de 60 latidos por minuto. Y los vasodilatadores para la disminución de la presión arterial. Debemos mantener una tensión arterial
sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que nosotros debemos llegar a trazarnos con la disección aórtica del tratamiento médico, ya sea Stanford A o ya sea Stanford B. Todos esos podemos llegar a utilizarlos. El tratamiento quirúrgico, efectivamente, como hemos visto, Stanford A, tratamiento médico más tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en quiénes vamos a realizar tratamientos quirúrgicos? Pacientes con una urgencia quirúrgica, que tengan una gran disección aórtica de un gran tamaño, de un gran diámetro, sobre todo en los que tienen un Stanford tipo A, porque estos son los más riesgosos de mayor mortalidad. De igual manera, en los que tienen en la aorta ascendente y en el callado aórtico, ¿no? Lo más aconsejable es colocar tubos protésicos. Eso consiste en lo que viene a ser la cirugía de la disección aórtica. De igual manera, se puede realizar reemplazos de las válvulas aórticas porque existen alteraciones y la mortalidad de un paciente con una disección aórtica llega a tener aproximadamente de un 25%. ¿No? Entonces, el tratamiento, sobre todo en los Stanford tipo A. ¿Qué evidencias existen hoy en día? Que para el tratamiento quirúrgico se debe realizar en los siguientes tipos. Cirugías de urgencia. ¿Ya? ¿Por qué una cirugía de urgencia? Para evitar lo que viene a ser el taponamiento o la ruptura aórtica. Hemos visto que la disección puede ser bastante grande, puede llegar a tener un diámetro bastante grande y puede ocasionar un taponamiento aórtico o si no una ruptura, ¿no? Mortalidad muy elevada. De igual manera, si nosotros queremos preservar lo que viene a ser la parte valvular, se va por la parte quirúrgica. Hay que hacer sustitución de la aorta y también sustitución de la válvula aórtica cuando ya tenemos compromisos de los mismos. Hay que hacer en lo posible la conservación de las válvulas aórticas para que estos pacientes no requieran más adelante una prótesis. ¿En quiénes operamos? Entonces, evidencia clase A, disección aguda tipo A. O sea, Stanford tipo A va a una cirugía por lo general de urgencia, asociado a tratamiento médico. Disección no aguda tipo A programada. ¿Ya? Si tenemos una gran disección aórtica con un gran compromiso que puede estar ocasionando taponamiento o riesgo de ruptura, hay que operarlo de urgencia. Si no estamos teniendo esas dos situaciones, entonces se puede llegar a programar. ¿Cuándo se opera una disección tipo B, un Stanford tipo B? ¿Cuándo vamos a operar? Porque hemos dicho que de inicio el tratamiento solamente es médico. Cuando tenemos una progresión de la dilatación. Cuando tenemos una disección aórtica, por ejemplo, con un diámetro de aproximadamente unos 2 centímetros, y hacemos un control a los 6 meses o al año y vemos que se ha duplicado en cuanto a lo que viene a ser su tamaño. Entonces, en esa situación, nosotros vamos a optar por realizar una cirugía. De igual manera, cuando realizamos disección, ¿no?, en un tipo B, cuando existe amenaza de ruptura, ¿no?, con el momento del diagnóstico y imagenológico, vemos que tiene un gran diámetro y tiene bastante riesgo de ruptura. Cuando a pesar del tratamiento analgésico el dolor no llega a ceder, porque eso nos indica que existe un mayor compromiso y un aumento de lo que viene a ser la disección aórtica. O cuando existe el compromiso de órganos. ¿Y eso a qué nos referimos? Principalmente cuando tenemos pacientes con disecciones aórticas en la parte torácica, pueden ser bastante grandes y puede existir una hipoperfusión hacia la parte distal, ¿no? Entonces, o cuando es tan grande la disección aórtica que vaya a llegar a comprimir vasos importantes, como ser, por ejemplo, los vasos renales, las arterias renales, por lo cual esto viene a ser conducta quirúrgica también de emergencia, ¿no? Dentro de lo que viene a ser una indicación de cirugía. Y lo que vamos a llegar a tener, de igual manera, una evidencia es que se puede realizar disecciones tipo B en los pacientes que tienen Stanford tipo B que no llegan a ser complicados. Cuando un paciente ya desea operarse o se indica que debe hacer tratamiento médico y seguimientos imagenológicos de manera bastante seriada o bastante programada, cada 6 meses o cada año, y el paciente no quiere realizar ese tipo de situaciones, entonces podemos optar ya por una cirugía, ¿no? Porque hay pacientes que a veces por el riesgo de que exista una ruptura, un aumento o un crecimiento de lo que viene a ser la disección aórtica, prefieren optar directamente por la conducta quirúrgica. ¿Qué tratamientos se llegan a realizar? Tratamientos endovasculares, la colocación de lo que viene a ser
unas prótesis que van a ser las más ideales. Así como se puede utilizar estas endoprótesis. No se puede hacer los recambios como tal. Estos son los que más se llegan a utilizar dentro de lo que viene a ser las disecciones aórticas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una clínica ya y sospechamos de una disección aórtica, ¿no? Un dolor desgarrante, que se puede asociar a una hipertensión, una hipotensión, descartamos que no esté en relación con un infarto ni nada, podemos iniciar ya beta bloqueantes, porque hemos visto que tenemos que bajar la frecuencia cardíaca. De igual manera podemos iniciar lo que viene a ser incluso vasodilatadores, porque estamos sospechando de una disección aórtica, ¿no? Entonces iniciamos ya de una manera con un tratamiento médico. Si el paciente se encuentra totalmente hemodinámicamente estable, podemos hacer resonancia, podemos hacer un ecocardiograma transesofágico y ver si tiene un diagnóstico de disección aórtica. Si no se encuentra estable hemodinámicamente, no podemos hacer resonancia ni tomografía. Directamente vamos a hacer un ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, cualquiera de los dos. Tenemos el diagnóstico de disección aórtica, pero si será tipo A o si será tipo B. Si es tipo A, reparación quirúrgica. Ya hemos visto las indicaciones de una reparación quirúrgica, ya sea de urgencia o ya sea programada. Si es un tipo B, de inicio, tratamiento médico, ¿ya? A excepción de las causas que ya hemos hablado, en las cuales los de tipo B van a requerir una cirugía, ¿no? Compromisos renales, por el paciente ya no quiera arriesgarse, ¿no? Lo que hemos visto acá, ¿no? Amenazas de ruptura, cuando tenemos una progresión de lo que viene a ser la dilatación. Entonces, vamos a lo que viene a ser las diferencias. Entonces, Stanford tipo A y Stanford tipo B. ¿Qué vamos a llegar a realizar? Después de una cirugía, debemos realizar lo que viene a ser un ecocardiograma transesofágico después de la cirugía en el tipo A, porque hay que hacer un buen seguimiento. Hay que hacer tomografías o resonancias magnéticas de igual manera cada 6 y 12 meses después de la cirugía, y después de ese tiempo controles de manera anual para ver cómo está la endoprótesis. Hay que hacer un buen seguimiento clínico y estos pacientes van a tener una buena supervivencia que puede alcanzar un 96% si son bien controlados. En la de tipo B, que son menos riesgosas a comparación de las de tipo A, vamos a hacer seguimiento solamente con tomografía o resonancia, porque ya hemos visto que las ecografías no nos sirven por la localización de la disección aórtica. Hay que hacerlo a los 3 y 6 meses de la cirugía y después de manera anual, ¿no? Estos, como son menos riesgosos, no requieren un seguimiento tan estrecho como lo que viene a ser en el Stanford tipo A. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta ahí? ¿Nada? Entonces vamos a pasar ahora a otro tema de lo que viene a ser de aorta. Dentro de eso vamos a hablar lo que viene a ser la parte del aneurisma aórtico. En el caso de un aneurisma aórtico transmural, ¿se podría como hacer una comunicación entre la íntima más hacia abajo? ¿El aneurisma? Ajá, para que siga bajando el tiempo. No. El aneurisma tiene que ser directamente lo que viene a ser la resección, porque utilizar prótesis nada más. Porque recuerde que hay aneurismos que son totales, unos que se rompen como por la media. Pero lo que se rompe por la media viene a ser directamente la disección aórtica. Entonces los aneurismas, los aneurismas son así, afectan todo el lumen. Si existe una separación en lo que vienen a ser las capas de la aorta, eso ya no es un aneurisma. ¿Disección? Ya viene a ser una disección aórtica. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, una de las que... Es que hay que llegar temprano a la clase. Sí. Es que estaba haciendo un trabajo, pues. Estaba llorando porque ha perdido Chile ayer. ¿Qué me dices? No. Ya sigamos, disección aórtica, chicos, ¿ya? O aneurisma aórtico. Tenemos las imágenes de lo que viene a ser un aneurisma aórtico, ¿ya? Lo normal, ¿no?
aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Cuando tenemos un aneurisma, tenemos aorta ascendente, callado, y ustedes pueden ver cómo existe un aumento del diámetro en lo que viene a ser, ¿no?, la totalidad de la aorta. Esto viene a ser un aneurisma aórtico, ¿no?, imaginológicamente. Entonces, ¿qué viene a ser un aneurisma aórtico? Para sacarle aquí de dudas a su compañero, es una dilatación patológica de la aorta que debe existir un diámetro 1.5 veces mayor del diámetro normal. Hemos visto cuando hablábamos de anatomía de inicio de aorta que en diversos segmentos y dependiendo también del sexo, lo que viene a ser el aneurisma llega a tener diversos diámetros. No toda la totalidad de lo que viene a ser la aorta, va a llegar a ser un solo diámetro único, sino mientras más próxima sea, llega a ser un mayor diámetro la aorta. Mientras más distal sea, el diámetro va a llegar a ser menor de la aorta, ¿no? Por eso es importante que debemos saber cuáles son sus diámetros y para denominarlo un aneurisma debe ser 1.5 veces mayor a lo que viene a ser el diámetro normal, ¿no? Entonces, es importante saber cuánto mide la aorta en la parte ascendente, cuánto mide en la parte descendente, ¿no? Y ahí la diferencia tanto en el varón como en la mujer. Todo se resume en esta gráfica. Ahora, respondiendo a lo que le he dicho, la definición de un aneurisma se caracteriza porque compromete las tres capas de la pared de la aorta. O sea, las tres capas, la íntima, la media y la adventicia, deben estar comprometidas. Si solo está comprometida una, que vendría a ser en este caso entre la media y la adventicia, entonces eso viene a ser una disección aórtica. Ya, por eso se les pongo las definiciones. Sí o sí tiene que haber compromiso de las tres capas de la pared aórtica. Ya, para que quede claro. Clasificación va a depender mucho de lo que viene a ser el grosor y también de su localización. De acuerdo a la localización, lo más sencillo, aorta torácica y aorta abdominal. Efectivamente, dentro de la aorta torácica tenemos que determinar si es que este va a llegar a ser aorta ascendente, callado, o si no, aorta descendente torácico. De acuerdo al grosor, efectivamente pueden existir aneurismas que van a ser fusiformes o aneurismas que van a llegar a ser saculares. Diferencias entre uno y otro. El fusiforme se caracteriza porque afecta toda o la totalidad de la circunferencia. ¿Ya? Si así es la aorta, todito crece en ambos sentidos, anterior, posterior, la parte lateral y la parte media. Mientras que en la sacular solamente se afecta una parte nada más de lo que viene a ser la circunferencia del vaso. Puede ser que tenga una dilatación solamente en la parte medial o solo en la parte lateral. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre lo que viene a ser la parte, entre lo que viene a ser un aneurisma fusiforme y un aneurisma sacular. Al existir una dilatación completa del diámetro, los fusiformes llegan a ser de gran tamaño. Mientras que los saculares, al ser solamente afectación de una sola pared, entonces las dilataciones llegan a ser más pequeñas. Esto que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esto viene a ser un aneurisma fusiforme, ¿no? Porque está creciendo en toda su extensión, en todas sus paredes, ¿no? Lateral y medial. Si aquí tuviésemos solamente así, la aorta normal a este lado y solamente una dilatación a este lado, eso se denominaría sacular, solamente está afectado en un lugar nada más. ¿Ya? Aneurismas entonces de lo que viene a ser la aorta torácica. Efectivamente, estos llegan a tener un crecimiento lento, pero a pesar de que es un crecimiento lento, llegan a ser letales, sobre todo los que se encuentran a nivel de lo que viene a ser aorta ascendente y callado aórtico, sobre todo. 50% de los pacientes con aneurisma aorta torácica llegan a fallecer principalmente por la ruptura, ¿no? La mortalidad es bastante alta. Y hay que tener en cuenta que ese crecimiento de lo que viene a ser el aneurisma aórtico efectivamente va llegando a ser gradual. Causas, lo que hemos visto al inicio: el cigarro, sobre todo pacientes con insuficiencias renales, pacientes con presiones arteriales diastólicas muy elevadas, el sexo masculino, igual que hemos visto, que es un factor de riesgo, y
y también enfermedades degenerativas a nivel de lo que viene a ser la válvula aórtica. Es muy importante para nosotros saber el diámetro de lo que viene a ser la aorta, porque por eso también va a ser el riesgo de ruptura o no del aneurisma. Los cuadros clínicos de lo que son las aortas, los aneurismas de aorta torácico, pueden iniciar con un dolor torácico. Hay muchas patologías que van a ver igual dentro de lo que viene a ser cardiología con dolor torácico. Efectivamente suelen ser bruscos de inicio sobre todo. Se puede asociar esta sintomatología siempre y cuando llegan a ser aneurismas grandes, insuficiencias aórticas, que puede ser que haya insuficiencia cardíaca congestiva, dilatación de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo, puede haber la presencia de soplos, puede haber la presencia de isquemias miocárdicas, podemos llegar a tener fenómenos de tromboembolismos, rupturas, puede ser por presentar disecciones, y también incluso podemos llegar a tener por el diámetro y el tamaño de lo que viene a ser el aneurisma, una compresión de lo que viene a ser de estructuras adyacentes y ocasionar disfagia, síndrome de vena cava superior o hasta incluso compromiso de la tráquea, ocasionando una ronquera. Entonces no tenemos un síntoma como así totalmente específico. Las etiologías de lo que vienen a ser los aneurismas pueden ser diversos. Puede estar en relación con la aterosclerosis, como también en relación con la parte degenerativa, en relación con el envejecimiento, el consumo de cigarrillo, el sexo masculino y la historia familiar, ¿no? Estos son factores muy importantes que hemos visto tanto en disección como también lo que viene a ser aneurismas que pueden llegar a desencadenarlos. Se puede dar por otras causas menos frecuentes, sí, necrosis de lo que viene a ser la capa media, de igual manera se puede dar por una disección aórtica crónica y también por infecciones, sobre todo lo que viene a ser la parte de la sífilis, que llega a afectar lo que viene a ser la rama ascendente de la aorta. Otras causas menos frecuentes, tuberculosis, causas bacterianas y también pues, se puede dar por un factor traumático. Diagnóstico. La radiografía de tórax, hemos visto que no nos ayuda mucho en bastantes situaciones. ¿Qué podemos evidenciar? Ensanchamiento del mediastino, ¿no? Justo acá, a este nivel. Ensanchamiento del mediastino. Un botón aórtico prominente. Podemos evidenciar, si es muy grande el aneurisma aórtico, desviación de la tráquea, y en algunos con aneurismas saculares a veces no evidenciamos absolutamente nada, ¿no? Dolor torácico, hacemos radiografía para ver si encontramos algo, para hacer diagnósticos diferenciales. Ecocardiograma sí va a ser importante, ¿ya? Con el ecocardiograma yo voy a poder ver, hemos visto esas imágenes en el disección aórtico, cómo se encuentran los segmentos aórticos, aorta ascendente, callado aórtico sobre todo. Voy a poder ver cómo se encuentran también las válvulas aórticas que se pueden llegar a comprometer. Estudios que son muy importantes dentro de lo que viene a ser aneurisma, tomografía y resonancia magnética, igual que la disección. La resonancia o la angioresonancia llega a ser bastante específico y sensible. ¿Qué voy a poder evaluar? Yo con estos estudios voy a poder saber el tamaño, porque va a poder ser medible, ¿no? En toda su longitud. Voy a poder saber la ubicación exacta del aneurisma. Voy a poder ver cuál es su extensión. Voy a poder ver si es tan grande y está comprimiendo otras estructuras o hay afectación de estructuras adyacentes. A la vez voy a poder determinar si será un aneurisma sacular o venga a ser fusiforme, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver lo que viene a ser aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente torácica, y vemos cómo existe una dilatación al inicio de la aorta descendente torácica, y después tenemos un diámetro normal hacia la parte superior y la parte inferior. Esto es compatible con lo que viene a ser, ¿no? Un aneurisma, lo que viene a ser aórtico, muy distinto a la disección aórtica, que veíamos una pared o una luz totalmente falsa. Tratamiento. Acá, de igual manera que en la disección aórtica, los betabloqueantes van a ser muy importantes. Por eso todo paciente diagnosticado como que viene a ser un aneurisma aórtico debe sí o sí recibir desde el inicio betabloqueantes. ¿Por qué? Porque se ha visto que aparte de disminuir la frecuencia cardíaca, también disminuye o enlentece la velocidad de dilatación.
porque una vez diagnosticado un aneurisma aórtico, se va teniendo un crecimiento progresivo, a pesar de que de manera lenta, con los beta bloqueantes podemos reducir y a la vez enlentecer el crecimiento del aneurisma. ¿Ya? De igual manera, tratamiento antihipertensivo. Podemos utilizar vasodilatadores al igual que la disección aórtica y mantener siempre una tensión arterial menos de 130/80. En disección aórtica hablábamos una sistólica de menos de 100. ¿Qué medicamentos? Sobre todo el uso de losartán, uno de los más indicados. Ahora, ¿debemos realizar tratamientos quirúrgicos? Sí. Los endovasculares, utilizando las prótesis, sobre todo, como hemos visto en lo que vienen a ser las disecciones aórticas. ¿En quiénes vamos a hacer tratamiento quirúrgico? Evidencia clase 1A, ¿no? Que tiene alta relevancia. Vamos a hacer en todo paciente con aneurisma ascendente, de aorta ascendente, que mide más de 5 centímetros o 50 milímetros. ¿Ya? De igual manera, en todo aneurisma de aorta descendente, que mide más de 5.5 centímetros. ¿No? Fíjense cómo hay una diferencia para que no se confundan. También se debe realizar a todo aneurisma de aorta ascendente que mide menos de 5 centímetros, pero presenta ya síntomas de insuficiencia aórtica severa. También se debe realizar en pacientes que tengan aneurisma de aorta descendente o abdominal con compromiso de estructuras adyacentes independientemente del diámetro que lleguen a tener, o aquellos pacientes que tienen aneurisma de aorta ascendente más de 4.5 centímetros asociados a un síndrome de Marfan. ¿No? Entonces, esto es evidencia A para lo que viene a ser una conducta quirúrgica en los pacientes con aneurisma aórtico. Los pacientes asintomáticos que vamos a realizar, pacientes cuando son asintomáticos, ¿no? Y no tienen ninguna conducta quirúrgica porque no hay compresión, no hay dolor, no tienen ningún tipo de alteraciones, estos pacientes solamente requieren seguimiento, ¿no? Efectivamente asociado a un beta bloqueante y a un vasodilatador. Y los seguimientos debemos realizarlo cada 6 a 12 meses dependiendo mucho del tamaño del aneurisma para ver su crecimiento, si ha habido una disminución, un enlentecimiento o ha habido un crecimiento mucho más rápido. Los aneurismas de la aorta abdominal se maneja muy distinto a lo que viene a ser la parte de lo que son los aneurismas a nivel de la parte torácica. Acá cuando les hablaba de lo que viene a ser aneurisma descendente mayor a 5.5 centímetros, o acá en esta situación hablamos de la aorta torácica, por si acaso. Todo esto es de aorta torácica. Y aquí vemos lo que viene a ser la parte de aorta abdominal. Como ustedes ven en la imagen, lo normal, y un aneurisma lo que viene a ser fusiforme, que acá ya puede ser compromiso ya de otros vasos, ¿no? De igual manera, más frecuente en los varones, a mayor edad, sobre todo a partir de los 50 años, mayor riesgo de tener un aneurisma en la parte abdominal. Ahora, los aneurismas que miden más de 4 centímetros por lo general están en relación con lo que viene a ser una aterosclerosis. ¿No? Casi el 90% de los pacientes con aneurismas llegan a tener aterosclerosis. ¿Ya? El sitio de predilección por lo general llega a ser justo a nivel de lo que vienen a ser las arterias renales. Aquí ustedes ven las arterias renales que puede llegar a tener un gran compromiso. El riesgo de ruptura, como en cualquiera, mientras más grande, mayor riesgo. Más de 5 centímetros, entre un 20 hasta un 40%, y si viene a medir menos de 5 centímetros, el riesgo de ruptura es menos del 2%, bastante bajo, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis con los diversos tratamientos. Cuadro clínico, la mayoría de las aortas abdominales, de los aneurismas de aorta abdominal, llegan a ser asintomáticos. No se puede llegar a palpar ninguna masa, pero como ya son bastante grandes, sí podemos llegar a palparlas, hasta incluso podemos llegar a sentir el pulso como tal. De igual manera, se puede llegar a asociar por el tamaño, sobre todo, con dolor torácico, lumbar y en la parte escrotal.
¿no? Pero eso sobre todo por el tamaño. De inicio, cuando son pequeños, no tienen ningún tipo de sintomatología, por eso la mayoría cursan de una manera totalmente asintomática, ¿ya? Si hay dolor y sabemos que un paciente tiene aneurisma, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer todos los estudios de urgencia, porque si sabemos que tiene un paciente aneurisma y hay dolor, puede ser que tengamos una ruptura, y por eso tenemos signos de hipovolemia. Entonces, porque les decía, dolor abdominal severo asociado a una hipotensión con antecedente de aneurisma ya abdominal, entonces es significado de ruptura, ¿no? Esto requiere cirugía de emergencia porque su mortalidad es bastante alta. Diagnóstico, radiografía de abdomen muchas veces no nos sirve para nada, solamente para hacer diagnóstico diferencial en aneurisma de aorta abdominal. La característica de las aneurismas de aorta abdominal es que estas pueden llegar a presentar calcificaciones en su borde, llegan a tener unos bordes calcificados en el mayor porcentaje. Ya que ustedes pueden ver un aneurisma que viene a ser gigante, ¿no? Con bordes calcificados, ¿no? Este es un aneurisma gigante que llega a tener, podemos ver en esa radiografía. Y a veces solamente por esos bordes calcificados llegamos a un diagnóstico nada más de un aneurisma abdominal. Ecografía es operador dependiente, ¿ya? Puede ser que nos ayude, como también puede ser que nos ponga que no hay nada y nos confiamos. Podemos valorar con ecografía el tamaño, su longitud, ver cuál va a ser su diámetro. Si es muy capo el ecografista, podemos ver si hay procesos de embolismos, y de igual manera nos puede mucho ayudar por los antecedentes, ¿ya? Entonces es muy importante hacer una buena ecografía en caso de que tengamos un excelente ecografista que nos pueda ayudar. Como les dije, es operador dependiente. Mejor estudio, tomografía de resonancia o de preferencia una angiotomografía, ¿no? Tomografía con contraste, ¿no? Siempre. Pues nos va a ayudar localización y tamaño. Vamos a poder ver si existe compromiso de estructuras adyacentes o no. Angiotomografía con contraste, que viene a ser esta. Vamos a poder ver riesgos de sangrados, no se utiliza mucho hoy en día. Y podemos ver, por ejemplo, lo que viene a ser directamente el aneurisma aórtico. Tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Un momento, por favor. ¿Cómo estás? ¿Te puedo llamar una media hora? Estoy en clase de ahorita. Ya, listo, bueno, ya, gracias. Entonces, aneurismas aórticos, tratamiento. De igual manera, el médico. Entonces, tanto como disección como también lo que viene a ser la parte de aneurismas, vamos a hablar de tratamiento médico. De inicio, siempre a todos beta-bloqueantes, por lo que ya se encuentra demostrado que disminuyen la tasa de ruptura, enlentecen el crecimiento. Podemos modificar los riesgos, si son modificables, sí, como es la parte de la hipertensión, como también lo que viene a ser la dislipidemia. ¿Cuándo se va a llegar a operar? Se operan principalmente cuando indica la evidencia A, cuando tenemos un aneurisma que mide más de 5 centímetros en la aorta abdominal, ¿ya? Y también cuando mide más de 4.5 centímetros o menor a 5 centímetros, que este viene a ser una evidencia 2A, ¿no? Que viene a ser algo menor a comparación de este. Endoprótesis, la cirugía. Reparación endovascular, que son las endoprótesis que se vienen a utilizar, son una de las más utilizadas para disminuir lo que viene a ser los riesgos de cirugías que vienen a ser más complejas. Es muy utilizado lo que viene a ser las endoprótesis hoy en día. No ocasionan ni siquiera lo que viene a ser alergias ni rechazos o lo que viene a ser las endoprótesis. Cuando operamos pacientes con aneurismas abdominales, con alto riesgo quirúrgico, obstrucciones a nivel de la ilíaca, cuando tenemos una aorta distal estenótica por el compromiso que viene a ser el aneurisma, cuando tenemos pseudoaneurismas, fístulas de igual manera,
o cuando tenemos una aorta ya calcificada, en realidad como hemos visto en la radiografía de Torres o de Robinson. Dudas, consultas, lo que viene a ser aneurisma de aorta.